juegos con Unity 5. En este tema vamos a ver cómo instanciar objetos y cómo movernos para, pues, por ejemplo, el típico juego que es de esquivar obstáculos o que nos pueden golpear. En fin, cosas que se ven en todos los juegos, ¿no? Que es el tema de instanciar, es decir, crear objetos de la nada. Eso es lo más importante que vamos a ver en este tema. Entonces, para que lo podáis hacer bien, os voy a mandar estas dos carpetas, que sería pues un modelo 3D, un objeto que lo he cogido de internet, de la página de TurboSquid, que es gratuito. Es como un zombie o un paciente zombie, algo así. Y por un lado tenemos el OBJ, que ya os dije que era un formato compatible con Unity, que es un formato que se exporta en programas como 3D Max, como el Maya. En fin, cuando hagas un modelo 3D y lo exportes, pues el OBJ es un formato válido. Y además viene con unas texturas, que ahora voy a explicar pues algunas propiedades de las texturas, aunque de momento no me voy a meter en esto porque tiene bastante historia y bueno, pues aquí en este modelo se lo han currado bastante y solamente os voy a explicar pues cómo ponerle una textura a un material, que yo creo que es bastante útil de momento. Vale, entonces para que esto funcione, yo os voy a mandar un zip con estas dos carpetas y podéis hacer varias cosas. Una, podéis ir aquí al proyecto de Unity y darle Import New Asset, que ya lo hemos visto, e importaréis el OBJ y por otro lado todas las texturas. Otra manera más fácil es simplemente cogéis las dos carpetas, las copiáis y las movéis a vuestro proyecto a la carpeta Assets, ¿vale? De esta manera cuando vengáis aquí directamente se importarán. Acordaos que la columna esta de proyecto hace referencia a la carpeta Assets de vuestro proyecto en el ordenador, con lo cual es lo mismo importarlo que poner aquí directamente la carpeta. ¿Veis? Yo lo que he hecho es poner aquí las dos carpetas y ya estaría importado. Si lo queréis hacer más fácil, yo lo que suelo hacer es le dais aquí botón derecho y le dais aquí Show in Explorer, con lo cual os lleva directamente a la carpeta Assets del proyecto. ¿Vale? Dais aquí Assets y aquí suelto las dos carpetas. Y en cuanto pulséis aquí en Unity se importarán, que es lo que me acabo de hacer a mí. Vale, entonces lo primero que vamos a ver es con qué modelo vamos a trabajar. Fijaos. A mí me gusta ponerlo así, suelo ponerle una carpeta Models o Imports, ¿vale? Al final es lo mismo. Y ahí suelo meter todos los modelos 3D que importo. Y luego también creo una carpeta Texturas, donde pongo todas las texturas. Si este fuese un proyecto muy complejo y aquí tuviese muchos modelos importados, pues lo ideal en esta carpeta me da más igual que esté ordenada, pero esta sí, pues aquí pondría una carpeta que pondría zombie, por ejemplo. Y aquí le metería todas sus texturas. Vale, esta me da más igual porque realmente cuando importas un modelo simplemente lo importas y te olvidas de esta carpeta. Lo arrastras aquí y ya estaría. Vale, y esta carpeta ya nos olvidamos. Entonces, bueno, si este objeto estuviese en formato FBX, con las texturas ya integradas, simplemente al arrastrarlo aquí ya saldría con texturas. Os he puesto este ejemplo porque es el peor ejemplo que puede pasar, pero es el que más se ve cuando se trabaja con gente, que es que el diseñador 3D pues pone las texturas por un lado y el modelo 3D por otro. Con lo cual cuando importamos aquí el archivo OBJ, si nos fijamos pues lo tenemos, digamos, en blanco, ¿no? Es decir, sin texturas. Y si desplegamos aquí el personaje, este lo voy a llamar zombie, ¿vale? Ahora veis, tampoco no sé si es un zombie, pero bueno, le voy a llamar zombie. Y si os fijáis tiene como dos mallas. Una malla hace referencia a los ojos, que además tiene aquí como los párpados, que habría que darle un canal de transparencia para que se vean transparentes. No, esto no lo vamos a ver de momento, pero lo que sí vamos a ver es esta otra malla que hace referencia a todo lo que es el personaje. ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer aquí es primero dar textura a los materiales. Si os fijáis, si yo pincho en el de los ojos, tengo que se llama Body Matte. Es decir, tiene un material que le han llamado Body Matte, que no tiene texturas. Y la otra parte del cuerpo, la grande, tiene un material que se llama Body 01 Matte, con lo cual el que tengo que texturizar es este. Vale, pues voy a desplegar mi carpeta texturas en zombie y voy a buscar cuál es la textura que iría con esto. En este caso, pues lo que podéis hacer es darle aquí Show in Explorer y vemos las texturas que hemos importado. Tenemos por un lado esta, esto sería el Normal Map, ahora os lo voy a explicar lo que es, el Specular Map, esto sería para el ojo, para los párpados, más para los párpados y ya está. Vale, esto es lo que tenemos. Esta textura que es la principal es la que se llama textura de color. Esta es Normal Map y esta es Specular. Ahora os voy a explicar para qué usamos cada una de las tres. Pero bueno, ya tenemos lo que importante que es que ya sabemos cuáles son, ¿no? Sería Patient Body, Body Div Norm
y Body Diff Spec. Casi todos los juegos casi siempre usan solamente esta, pero sí que es verdad que hay juegos que utilizan las tres. Vamos a ir viéndolas. Primero la que nos interesa es la del color, ¿no? Para que esto tenga forma de... Es decir, tenga color, pues tenga unas vendas, tenga manchas de sangre y demás. Para eso lo que hacemos es, donde pone aquí albedo, es donde vamos a arrastrar la textura. Con lo cual, pinchamos en Patient Body y la arrastramos aquí. ¿Vale? De esta manera tendríamos pues el color del personaje, la textura. Fijaos que es un 2D plano, obviamente. Aunque esto sea un modelo 3D. Aquí, por ejemplo, se supone que hay como hendiduras, ¿vale? Para los músculos y demás. Pero no se aprecian, porque esto es 2D plano. Lo que se hace para que esto aparente que tiene relieve es darle lo que se llama un normal map, que es la textura esta que os he enseñado antes. Esta. ¿Vale? Suele tener estos colores, y lo que se pone en blanco es donde tú quieres que sobresalga un poco mediante un efecto óptico. O sea, no es relieve real, es decir, no es como si yo cojo aquí polígonos y los arrastro hacia afuera, con lo cual sería relieve real, ¿vale? Si yo cojo, digamos lo que es aquí el pecho, y lo saco hacia afuera, tendría que dar un montón más de polígonos, pero a costa tendría aquí pues un relieve real. El problema de esto es que gasta mucho en rendimiento, porque estoy usando muchísimos más polígonos. Entonces lo que se hace es utilizar este normal map, que lo que hace es crear un relieve falso mediante un efecto de luz. Entonces si yo aquí le pongo, ahora lo vais a ver que es muy sencillo lo que hace, si yo pongo aquí, cojo el archivo de normal map y le pongo aquí donde pone normal map, lo arrastro aquí, ¿vale? Fijaos lo que me ha creado aquí, ¿vale? Lo que hace es ponerme zonas más oscuritas y otras zonas un poco más claras, en función de lo que está aquí. Por ejemplo, fijaos que esto sería aquí, no puedo tirar más para la izquierda, aquí. Esta zona del pecho, que es la que por ejemplo ahora estoy viendo, fijaos lo que ha hecho, ¿no? Ha puesto esto más oscuro y por aquí lo ha puesto más claro, de tal manera que parece como que hay un cierto relieve, mediante el efecto de sombras. Fijaos, le voy a dar a deshacer para quitar lo que es la textura del normal map y la vuelvo a poner. ¿Vale? Y fijaos el efecto que crea. De esta manera estoy creando un falso relieve. Aquí lo mismo, ¿no? Pues parece como que ahora sí que hay una hendidura. Pero obviamente no hay. Cuando se hace un ejemplo para animación, no, cuando se hace una película, Disney o lo que sea de esta de animación, sí que se utiliza relieve real. Como ya decía, pero como al final como es para una película te puedes permitir muchos más polígonos porque se hace con render, no es un render en tiempo real como es en un videojuego, hay un motor que está renderizando constantemente lo que estamos jugando, sino cuando ves una película pues ya está renderizado, se deja ahí varias horas en una granja de render o lo que sea para que se renderice la película y se vea bien. Ahí sí te puedes permitir meter muchos polígonos, meter texturas de mucha calidad, en fin, pero en videojuegos hay que ingeniárselas con cosillas como estas, como los normal map, para que de esta manera pues tengamos efectos realistas pero gastando pocos recursos, ¿vale? Consume mucho menos un archivo de textura que no tener aquí para conseguir este efecto 300 polígonos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y por último lo que vamos a meter aquí es el Specular Map, que este se mete donde pone Emission. Vale, y esto lo que hace es que... Voy a poner primero lo que es el archivo, sería este. Vale, este es un poco más raro, este sí que se usa bastante menos, pero bueno, también se usa. Este lo que hace es que cuando la luz incide en estas zonas que están en blanco, brillan un poquito más. ¿Vale? Cuando la luz, por ejemplo, está iluminando la cabeza de este personaje, pues toda esta zona que está encima de las orejas se verían más iluminadas. Yo, por ejemplo, esto podría parecer canas, ¿vale? También se iluminaría mucho pues el borde de la ropa interior, han puesto aquí porque lo quieren destacar. En fin. ¿Para qué se usa, por ejemplo, esto mucho también? Pues sobre todo en juegos en los que hay sangre, la sangre se suele poner muy blanca. Es decir, por ejemplo, imaginamos que entramos en un videojuego, tenemos un personaje con una linterna, entramos en una habitación y imaginamos que en esa habitación ha habido un asesinato, ¿no? Y le decimos al personaje que tiene que buscar pistas sobre un asesinato que ha habido en esa habitación. Pues lo que se hace es se texturiza la habitación, se pondría todo en negro y donde hay una mancha de sangre se pone en blanco, es decir, se pinta todo en blanco. Se texturiza el specular map de la habitación con ese archivo y cuando nuestro personaje alumbre con la linterna al suelo, al charco de sangre, como aquí le hemos puesto en blanco, brillaría. De esa manera podemos decir que hay una pista o lo que sea. ¿Vale? Para cosas como esas, por ejemplo, se utilizan mucho los specular map. En este caso, pues fijaos, sobre todo el tío este ha querido resaltar los bordes,
Pues de la cabeza, la verdad es que está bastante chulo, el tema de los ojos, la boca, bueno. Sí, depende un poco de cada uno, pero es sobre todo para eso, ¿vale? Cuando hay algo que está oscuro, lo que hay más luz, pues destacaría un poquito más. Vale. De momento vamos a dejarlo así. Fijaos que el personaje en sí parece que ha perdido un poco de detalle, pero bueno, esto habría que verlo también cómo se comporta dentro de un juego, ¿no? Con menos luz, al final, si es un zombie se supone que probablemente sea para un juego con poca luz, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces no se utiliza mucho el especular map, porque parece que queda un poco peor y todo. Uy, así. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos, que es que vamos a instanciar este personaje varias veces, vamos a ver qué necesitamos. Lo primero, necesitamos crear una carpeta que vamos a llamar prefabs. Prefabs en Unity es una carpeta que se utiliza como almacén. Es donde vamos a guardar todos los objetos que ya que demos como por finalizados. Por ejemplo, este personaje, que le voy a llamar zombie. Este personaje zombie, si yo lo quiero instanciar, pues lo primero que tengo que hacer es dejarlo a mi gusto. Por ejemplo, pues que esté mirando hacia donde tiene que mirar, que en este caso parece que está bien porque está mirando hacia el eje Z. Su eje Z local se corresponde con el eje Z global, con lo cual eso me interesa, pero cuando yo le diga que vaya hacia adelante, pues irá hacia adelante de mi mundo, del mundo de Unity. También ya lo tenemos texturizado, parece que la escala es óptima, aunque igual es un poco grande, pero parece que la escala del personaje también está bien. Y bueno, si yo quiero que este personaje cuando yo la instancia vaya hacia adelante, pues antes de meterlo en prefabs, que es como decir que el personaje ya está finalizado, lo que hace primero es darle un comportamiento, ¿no? Voy a poner zombie movement. Vale, para que yo cada vez que instancie el personaje lo que voy a hacer es que se mueva hacia adelante. Lo primero que hago es asociarle este script y lo abro. Decíamos que para mover un personaje hacia adelante, primero lo ideal era crear una variable de velocidad pública, public float speed. El start no lo vamos a usar. Y en el UDAT lo que hacíamos, si quiero que vaya hacia adelante, es this transform translate. Aquí voy a poner this transform forward, vector 3 forward. En este caso, como tanto el eje local como el global coinciden, me daría igual. Yo casi prefiero siempre this transform forward, es decir, que el personaje se mueva siempre a favor de su eje local, ¿vale? A favor de su Z, no de esta. Porque si mi personaje, por ejemplo, empieza a girar, me interesará que se mueva así, ¿vale? No hacia aquí, no hacia la derecha. Por eso se pongo this en vez de vector 3. Esto lo veíamos, no sé si en el tema 3 o 4. Vale, en este caso lo que hago es this transform translate, vector 3 this transform forward, por una velocidad que doy como valor público, y para que se mueva a una velocidad controlada de velocidad por segundo, ponía time delta time. Todo imagino que os acordaréis del principio, ¿no? Vamos a probar si funciona esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, que se mueva pues a 2 de velocidad por segundo. Le doy a play para probar que funciona. Ahí está, ¿vale? Vale, como me gusta esto, de momento voy a guardar la escena. Me creo una carpeta escenas y le llamo zombie movement. Bueno, le voy a poner zombie test. Vale, se volvió a crear la carpeta escenas. No sé qué está pasando ahí. Vale, cosas. Se me había creado la carpeta, pero no me he dejado crearla porque se supone que se había creado, pero no salió. Bueno, ya está, cosas que tiene Unity. Bueno, en este caso ya tengo el zombie que se mueve hacia adelante, ¿no? Le voy a poner un poquito más de velocidad, un poco lento. Vale, ya tengo el zombie creado y parece que funciona bien y se mueve. Lo que voy a hacer ahora es meterlo en prefabs. Simplemente lo que hago es decir que aquí tengo en mi almacén, prefabs es como un almacén, un objeto que puedo sacar cuando yo quiera con este comportamiento. Fijaos, si ahora lo borro de la escena, imaginaos que creo una escena nueva, yo quiero guardar esta. Ahora estoy en una escena nueva, si saco este objeto zombie de prefabs, lo que pasa es que cuando lo saco ya tiene el script asociado y el nombre que le había puesto, la misma posición y escala, en fin. Digamos que cuando yo meto un objeto en prefabs, lo que hago es guardar su estado. ¿Vale? Creo una copia de ese objeto, que lo puedo usar cuando quiero, cuando quiera,
instanciándolo de aquí y tendrá siempre el comportamiento que le he dado antes. Esto, lo chulo que tiene es que si ahora me creo 5 escenas y en cada escena voy sacando este objeto zombie, se comportará siempre igual. ¿Vale? Con lo cual está muy bien para esos juegos que vas subiendo de nivel o lo que sea, que vas pasando de un nivel a otro. Puedes tener aquí unas referencias de los enemigos, los personajes, los objetos que quieres coger y demás, es decir, cosas que vamos a reutilizar. Esto está muy bien porque al final casi es obligatorio que todos los objetos que va a haber en tu juego estén aquí, en la carpeta prefabs. Una vez que hagas el personaje que te gusta cómo se mueve y cómo se comporta y está texturizado y tal, lo metes en prefabs. Que tienes un enemigo hecho, lo mismo. Que tienes ya un objeto que has cogido, una moneda, pues también. Al final lo ideal es que tengas aquí en la carpeta prefabs todos los objetos que van a aparecer en el juego. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos instanciar este objeto zombie. Es decir, cómo podemos saber que salga en esta escena. Vamos a volver a la escena zombie test, que está vacía. Voy a crearme un objeto main, porque digamos que el objeto main me lo creo porque es un objeto vacío. Lo voy a poner en la posición 0001. Y le voy a asociar a este objeto main vacío el script de instanciar zombies. Se lo pongo a él porque no tiene sentido que la cámara instancie zombies o que una luz instancie zombies. Entonces lo ideal es que lo tenga un objeto vacío con una funcionalidad que gestione el juego. Esto es lo que os decía de programación orientada a objetos. Como el zombie se va a mover, pues lo ideal es que el script de movimiento lo tenga el zombie. Como voy a instanciar zombies, ¿quién debería instanciar el zombie? Pues un gestor de juego. Veréis, si veis algún tutorial por internet, igual le llaman gestor, game gestor. Yo le llamo main, ¿vale? Porque se utiliza en otros lenguajes de programación, entonces pues yo creo que está más chulo llamarle así. De hecho, también veréis muchos tutoriales que le llaman main, o incluso hay veces que se pone en la cámara. ¿Vale? Utilizan la main cámara como un objeto main. A mí no me gusta porque hay muchos juegos que la cámara esta a veces la quitas, pones otra. Entonces, claro, ya no tiene sentido que pongas aquí todo el funcionamiento del juego. Así que bueno, esto es consejo mío, pero yo lo que hago es ponerle un objeto main. Voy a crear un script. Voy a poner zombie instantiator. Es decir, instanciador de zombies. Lo voy a poner aquí en el main y se lo pongo aquí. Abro el script y vamos a ver. Esto lo quito, que nunca me gusta que esté. Vale, lo primero que necesito es una referencia al objeto que voy a instanciar. Es decir, el zombie, ¿no? Entonces me tendré que crear, como es de tipo, aunque esté aquí en prefabs, esto es un tipo GameObject. Acordaos que todo lo que está en el proyecto es todo GameObject. ¿Vale? Esto es un GameObject, esto es un GameObject, esto es un GameObject, esto es un GameObject. Bueno, esto no, perdón, esto es una escena. Es único que es un poco distinto. Pero la cámara, la luz, cualquier objeto vacío, esto, un script, todos son GameObjects. Lo que voy a hacer es llamarle public GameObject zombie. Vale, fijaos, guardo el script, voy aquí al main. Se tiene que compilar primero. Guardo esto que nos ha guardado. Se compila y ahí está. Y lo que hago es arrastrar aquí el zombie este de prefabs. Ojo, un fallo muy típico es que al principio cuando se empieza se suele tener aquí el objeto main y lo que se hace es arrastrar este zombie, el de la escena. ¿Qué pasa? En cuanto borréis este zombie, claro, no vais a poder instanciar zombies, ¿veis? De hecho ya pone aquí missing, no vais a poder instanciar un zombie de una escena si lo habéis borrado. El zombie que tenéis que instanciar siempre es de la carpeta prefabs. ¿Vale? Siempre que instanciemos un objeto tiene que estar en una carpeta en el proyecto, a ser posible en prefabs, porque es la que se usa, la que está estandarizada. Pero nunca instanciamos objetos que están en la escena. A no ser que sea un caso súper excepcional, pero de normal siempre instanciamos objetos que estén en la carpeta prefabs del proyecto, ¿vale? Vale, tenemos eso ahí, y para instanciarlo simplemente se utiliza el comando instantiate. Y esto va a requerir 3 parámetros. El primero, el objeto a instanciar. En este caso, pues zombie. Segundo, la posición en la que quiero instanciar el objeto. En este caso lo voy a instanciar desde en la posición en la que está el objeto main, que es en el 000. Sería this transform position. Es decir, this transform position 000. Y por último se pone hacia dónde va a mirar el zombie. El objeto instanciado, vaya, en este caso el zombie. Es decir, quiero que mire hacia aquí, hacia arriba. En este caso si quiero que mire hacia Z, porque acordaos que este objeto zombie en cuanto salga se va a mover hacia adelante, 5 unidades por segundo, ¿vale? Entonces
Entonces no es lo mismo que salga hacia allá que salga hacia aquí. Si quiero que salga mirando